Bienvenidos a este análisis a fondo. Estoy encantada de estar aquí porque el objetivo que tenemos hoy sobre la mesa es, desgranar un texto verdaderamente milenario. Hola. Sí, un texto que tiene, muchísima tela que cortar. Exacto. Hablamos de una pieza documental que ha moldeado siglos de historia, de teología y, de pensamiento occidental en general. Totalmente. Vamos a sumergirnos en el capítulo 48 del libro del Génesis y para quienes nos escuchan, que sepan que estamos trabajando sobre la clásica traducción Reina Valera. Eso es. Aunque apoyándonos en una montaña de fuentes, claro. Sí, desde la exégesis lingüística del hebreo antiguo hasta todo el contexto sociopolítico del antiguo Oriente Próximo, porque la misión, en esta inmersión, es entender cómo los actos finales de un patriarca moribundo no solo desafían por completo las tradiciones jurídicas de su época, sino que, de un plumazo, Literalmente de un plumazo. configuran el futuro geopolítico de toda una nación. Y la escena con la que abrimos es digna de un lienzo renacentista, la verdad. Ya, es una imagen muy potente. Tenemos a un anciano casi ciego, postrado en su lecho de muerte, en un país extranjero que en el último segundo decide cruzar las manos al impartir una bendición. Un gesto pequeñito. Un gesto físico aparentemente simple, pero que altera el curso de la historia para siempre, y demuestra que los planes divinos operan con una lógica que rompe todos nuestros esquemas humanos. Claro, es que es una escena que atrapa inmediatamente. Porque, no estamos ante un mero registro genealógico aburrido, ni ante un formalismo legal sin más. Este capítulo es, en realidad, una clase magistral sobre la soberanía divina. Y sobre una fe que resulta casi subversiva, ¿verdad? Exacto. Lo que presenciamos aquí es la culminación de un proceso vital larguísimo. Tenemos un hombre al borde de la muerte, situado en el centro neurálgico del imperio más poderoso del mundo antiguo, que es Egipto. Ajá. Y está tomando decisiones sobre unas tierras que ni siquiera posee físicamente en ese momento. Es un relato que nos obliga a mirar más allá de lo evidente, a cuestionar cómo se construyen verdaderamente los legados que perduran. Vamos a situar un poco el contexto temporal y geográfico para quienes nos acompañan en este análisis. Jacob, el patriarca que, recordemos, también lleva el nombre de Israel, está anciano y gravemente enfermo. Muy enfermo, sí. Lleva ya 17 años viviendo en la región de Gosén, en Egipto, refugiado de una hambruna brutal. Y su hijo José, a quien creyó muerto durante décadas, es ahora el visir de Egipto. O sea, la figura más poderosa del imperio después del faraón. Casi nada. Claro. Y al enterarse de que su padre agoniza, José acude a visitarlo. Y lleva consigo a sus dos hijos, Manasés, que es el primogénito, y Efraín, el menor. Ambos nacidos y criados en la opulencia total de la corte egipcia. Eso es fundamental. Y según las fuentes que hemos revisado, el texto bíblico detalla un momento muy concreto. Cuando a Jacob le avisan de la llegada de José, el texto dice que, esforzándose, se sentó sobre la cama. Y me llama mucho la atención que el narrador se detenga en este esfuerzo físico. ¿Por qué es tan relevante este detalle de un anciano incorporándose con dolor? Pues porque marca un cambio de postura que va mucho más allá de lo físico. Si conectamos esto con el panorama general, vemos que es una transición de autoridad. Ah, claro. Jacob deja de ser un anciano convaleciente y asume, por última vez, su rol de patriarca y de profeta. Se incorpora porque lo que está a punto de hacer es un acto jurídico y espiritual de la máxima solemnidad. Ya no es una charla informal de despedida. Para nada. Y fíjate en lo primero que hace al ver a José. En lugar de hablar del presente, de lo mal que se encuentra o de su enfermedad, ancla la conversación inmediatamente en el pasado. ¿Es verdad? Recuerda una aparición divina crucial que tuvo en un lugar llamado Luz, que luego se conoció como Betel, en la tierra de Canaán. Y allí invoca un nombre muy específico para referirse a Dios. Dice El Shaddai. Que en nuestras Biblias suele traducirse como el Dios omnipotente. Eso es. Pero entiendo que ese término, el Shaddai, encierra una profundidad lingüística mucho mayor que una simple alusión al poder, ¿verdad? O sea, ¿qué implica usar exactamente esa palabra en ese momento y en ese lugar, en Egipto? Pues mira, es una elección de palabras absolutamente rompedora. Shaddai tiene raíces lingüísticas que los eruditos debaten bastante. Ajá. Algunos señalan que proviene de una palabra acadia, Shadu, que significa montaña. Vale. Refiriéndose al dios de la montaña, una deidad inamovible y majestuosa. Pero otros apuntan a la raíz hebrea, Shad,
que significa pecho. Ah, qué interesante. Sí, lo que evoca a un Dios que nutre, que provee fertilidad y abundancia de forma inagotable. Ujú. Y pensemos en el contexto. Jacob está en Egipto. La tierra controlada por los dioses del Nilo. Exactamente. Donde la fertilidad supuestamente depende del río y de la magia del faraón. Al invocar a El Shaddai, Jacob está haciendo una declaración de independencia teológica espectacular. Claro. Está diciendo que su supervivencia no se la deben a Egipto. Eso es. Está diciendo, nuestra supervivencia y nuestra multiplicación se la debemos al Dios que se me reveló en las montañas de Canaán. Es un acto de desafío cultural en toda regla. Madre mía. Esa distinción cambia por completo la lectura de la escena. No es un anciano dando las gracias por la hospitalidad egipcia. No, no en absoluto. Es un patriarca reclamando su identidad originaria. Y, vale, vamos a desgranar esto, porque aquí llegamos al primer giro legal de la historia. Justo después de invocar esa promesa en Canaán, Jacob hace un movimiento que resulta totalmente anómalo para las costumbres del Antiguo Oriente Próximo. Sí, un movimiento rarísimo. Mira a Efraín y a Manasés, los hijos egipcios de José, y declara que a partir de ese momento son suyos. Dice textualmente que serán suyos como Rubén y Simeón, que son sus propios hijos mayores. Sus primeros hijos, ¿sí? Es decir, tenemos a un abuelo adoptando legalmente a sus nietos para ponerlos al mismo nivel jerárquico que la primera generación. ¿Cómo encaja una maniobra así en las leyes de adopción de la época? A la luz de los descubrimientos arqueológicos como las famosas tablillas de Nuzi, Que documentan las costumbres legales de aquella zona, ¿no? eso es. Pues a la luz de esos textos, esto es un terremoto jurídico. Las adopciones existían, claro, pero normalmente se hacían para asegurar un heredero cuando un hombre no tenía hijos propios, o para legitimar a un esclavo que cuidaría del amo en su vejez. Ya, por pura necesidad práctica. Pero lo que Jacob hace aquí es una ficción legal sin precedentes para reconfigurar toda la herencia. Al elevar a los dos hijos de José al estatus de hijos propios directos del patriarca, Jacob está creando un mecanismo para otorgarle a José una doble porción de la herencia familiar. Y en la cultura hebrea y del Antiguo Oriente, la doble porción era el derecho inalienable y exclusivo del primogénito. Exacto. Espera, pero Rubén era el primogénito biológico. ¿Significa esto que Jacob está desheredando a su primer hijo en favor del undécimo, que es José, y utilizando a sus nietos como vehículo legal para hacerlo? Exactamente eso. Rubén había perdido ese derecho por una transgresión moral grave que se menciona en capítulos anteriores, cuando se acostó con la concubina de su padre. Ah, la historia de Bilha. Sí. Así que Jacob transfiere el derecho de primogenitura a José. Las consecuencias geopolíticas de esta adopción en el lecho de muerte son inmensas. Si revisamos los mapas históricos de cómo se dividió la tierra prometida siglos después, bajo el mando de Josué, Nos daremos cuenta de un detalle fascinante, y es que nunca existió un territorio llamado la tribu de José. eso es, nunca existió porque el territorio se dividió entre las tribus de Efraín y Manasés. José recibe su herencia multiplicada por 2 a través de estos hijos adoptados por el abuelo. ¡Qué maniobra más brillante! Y hay un componente de asimilación cultural que debemos destacar aquí. Estos chicos eran medio egipcios. Su madre, Asenat, era hija de un sacerdote egipcio de la ciudad de On. Llevaban nombres egipcios, ropas de la corte, educación egipcia. Todo. Al adoptarlos explícitamente y equipararlos a Rubén y Simeón, Jacob los está, por así decirlo, desegipcizando. ¡Qué buen término! Los está arrancando legalmente del destino imperial de Egipto para injertarlos de vuelta en la promesa tribal de Canaán. Es una jugada política y familiar maestra, sin duda. Pero en medio de toda esta densidad legal y de transferencias de primogenituras, el texto hace una pausa que resulta chocante por su nivel de vulnerabilidad. Sí, el cambio de tono es brutal. De repente, sin que nadie le pregunte nada, Jacob empieza a hablar de la muerte de Raquel, su esposa favorita y la madre de José. Menciona cómo murió trágicamente en el camino Efrata, que es la actual Belén, Sí, y cómo tuvo que enterrarla allí, en pleno camino, sin poder llegar al sepulcro familiar. Y leyendo los análisis, algunos autores sugieren que esto podría ser, no sé, un divagar propio de la demencia senil de un anciano, un salto de memoria sin sentido. ¿Tienen base estas teorías o hay algo más estructurado detrás? los exégetas más eodosos descartan por completo la idea del divagar senil. En la jurisprudencia oral de los patriarcas, las decisiones excepcionales requerían justificaciones de mucho peso. Claro, no se hacían a la ligera. Al evocar a Raquel,
Jacob está proporcionando el fundamento emocional y legal de por qué está elevando a José y a sus hijos por encima del resto. Es como si dijera: Raquel fue mi esposa legítima en intención, la mujer por la que trabajé 14 años. Es verdad, la historia de Labán. Su muerte prematura me robó el futuro que habíamos planeado. Así que al dar a su hijo la doble porción, estoy restaurando el honor y la preeminencia de la línea de Raquel. Es un acto de justicia poética. Y un tributo profundamente conmovedor justo antes de pasar a la ceremonia física de la bendición. Una ceremonia que nos lleva precisamente al clímax visual de este relato. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Pongamos las piezas en el tablero. Jacob tiene la vista fallando drásticamente por la edad. Casi no ve. Está prácticamente ciego. Pide que le acerquen a los jóvenes, los abraza, los besa y agradece a Dios poder ver no solo a José, a quien creía muerto, sino a su descendencia. Un momento muy emotivo. Sí, precioso. Y entonces José retira a los chicos de entre las rodillas de su padre, que entiendo que era la postura tradicional de adopción, ¿no? Sí, era un formalismo de adopción en esa cultura. Vale, se inclina y organiza la escena de forma meticulosa. Toma a Manasés, el hermano mayor, y lo coloca a la derecha de Jacob. Y a Efraín, el menor, lo sitúa a la izquierda. José asume que el abuelo ciego simplemente extenderá los brazos rectos. Pero ¿por qué era tan crucial la colocación física? ¿Qué representaba la mano derecha en ese universo cultural? Bueno, la mano derecha, conocida en hebreo como Yamin, tiene una carga simbólica abrumadora en todo el antiguo Oriente Próximo. Representa el poder, la autoridad, la fuerza militar y el favor principal. O sea, lo es todo. Todo. De hecho, al orientarse geográficamente hacia el este era el frente, y el sur, que se consideraba la zona de mayor prestigio y luz, quedaba a la derecha. Colocar la mano derecha sobre la cabeza de alguien no era simplemente desearle suerte. Era algo mucho más serio. Era un acto casi sacramental de transferencia de liderazgo y de la promesa pactual primaria. Y José, que recordemos es el visir de Egipto, un hombre inmerso en una cultura que idolatraba el concepto de Ma'at. El orden cósmico. Exacto. El orden, la estructura, la jerarquía perfecta. Pues él organiza a sus hijos según esa lógica impecable. El primogénito a la derecha para recibir la bendición principal y el menor a la izquierda para la secundaria. Todo ordenado, todo predecible. Eso pensaba él. Pero es aquí donde se produce la ruptura monumental. Jacob estira los brazos, pero en lugar de hacerlo en paralelo, cruza las manos deliberadamente. Pone su mano derecha sobre el chico que está a su izquierda, Efraín, el menor, Sí. y pone su mano izquierda sobre Manasés, el primogénito. La reacción de José es de pánico o de irritación profunda, según se lea. Yo diría que de ambas cosas. Intenta agarrar la mano de su padre, para deshacer el cruce, pensando que el anciano se ha equivocado por su ceguera. Y le advierte, le dice, no así, padre mío, porque este es el primogénito. José apela al orden legal, a la tradición inquebrantable. ¿Cómo responde Jacob a esta corrección de su poderoso hijo? La respuesta de Jacob es firme, casi cortante en su brevedad. Le dice: lo sé, hijo mío, lo sé. Tremendo. Esa repetición descarta cualquier atisbo de confusión. El patriarca sabe perfectamente a quién está tocando. Lo fascinante de esto es que Jacob profetiza entonces que, si bien Manasés llegará a ser un pueblo grande e importante, su hermano menor, Efraín, será mayor que él y su descendencia formará una multitud de naciones. Y la historia corroboró esta audacia profética de una forma asombrosa si miramos los textos posteriores. Totalmente. Siglos después, la tribu de Efraín se volvió tan dominante y tan numerosa que los profetas como Oseas o Jeremías utilizaban el nombre Efraín directamente como sinónimo de todo el reino del norte de Israel. La tribu del hermano menor eclipsó por completo a la del mayor. Lo que resulta fascinante de este análisis es que este cruce de manos no es un incidente aislado. Si repasamos el panorama completo de las fuentes, parece haber un patrón casi obsesivo en el que la voluntad divina se salta a la torera el orden natural de nacimiento. Es como una constante subversión del status quo, ¿no? Sí, es uno de los hilos conductores más potentes de toda la narrativa. Dios ignora sistemáticamente la primogenitura, que era el pilar de la estabilidad social antigua, para dejar claro que la elección divina no depende del mérito humano, ni de la genética, ni de los derechos adquiridos.
Claro, lo vemos desde el inicio con la ofrenda del hermano menor, Abel, que es aceptada sobre la de Caín. Exacto. O Isaac, el hijo menor, elegido como heredero de la promesa frente a Ismael. Y el propio Jacob frente a Esaú. Efectivamente. Y mucho más adelante, el rey David, el octavo y más insignificante de los hijos de Isaí, ungido como rey pasando por alto a todos sus imponentes hermanos mayores. E incluso el sucesor de David será Salomón, uno de sus hijos menores. Este cruce de manos de Jacob es la materialización visual y definitiva de que la gracia divina opera siempre a contracorriente de las expectativas sociales. Romper con las expectativas parece ser la norma aquí. Y esto nos conduce directamente al contenido verbal de la bendición que acompaña este gesto físico, porque no se queda solo en el movimiento de las manos. No, las palabras son clave. En los versículos 15 y 16, Jacob pronuncia una invocación que es una verdadera obra de arte teológica. Vamos a desgranarla, porque invoca a Dios bajo 3 títulos o facetas completamente distintas. Comienza diciendo, el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham e Isaac. Luego añade, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día. Y termina invocando al ángel que me liberta de todo mal. Entonces, ¿qué significa todo esto? ¿Qué profundidad revelan los textos originales sobre esta triple manifestación? Pues mira, es un resumen teológico magistral de toda una vida. La primera invocación, el Dios de Abraham e Isaac, es el anclaje histórico. Es el reconocimiento del Dios del pacto, la fuerza que trasciende generaciones y asegura el destino de la nación. La continuidad pura. Eso es. Pero el salto verdaderamente revolucionario está en la segunda frase, el Dios que me mantiene. Si acudimos al texto hebreo original, la palabra que se usa para mantiene es el verbo raá, que es el mismo término utilizado para pastorear. De hecho, literalmente se traduciría como el Dios que ha sido mi pastor. Fíjate qué dato más increíble. Acostumbrados a escuchar el famoso Salmo 23, El Señor es mi pastor, escrito por el rey David siglos después, tendemos a dar por sentada esa metáfora. Pero, ¿es Jacob el primero en utilizar este concepto en el texto bíblico? Sí, esta es la primera vez en toda la Biblia que se utiliza la metáfora de Dios como un pastor que guía a su rebaño. Es una imagen profundamente íntima y personal. Jacob fue pastor de ovejas toda su vida. Conoció el frío de la noche, el peligro de los lobos y la inmensa responsabilidad de guiar al rebaño. ¿Y aplica esa misma experiencia laboral, digamos, a su relación espiritual? Exacto. Aplica esa experiencia a cómo Dios lo ha tratado a él, guiándolo por los desiertos de su accidentada vida. Y luego está el tercer título, El ángel que me liberta de todo mal. ¿A qué se refiere exactamente aquí? Porque tengo entendido que la palabra liberta o redime también tiene un peso legal muy específico en esa cultura, ¿es así? Completamente. La palabra hebrea traducida como liberta o redime es Goel. El Goel era el pariente redentor, una figura legal clave en el antiguo Israel. O sea, un familiar que te saca de un apuro gordo. Básicamente. Si un miembro de la familia caía en la esclavitud por deudas o perdía sus tierras, el Goel, que era el pariente más cercano con recursos económicos, tenía la obligación de pagar el rescate y devolverle la libertad o su propiedad. Qué concepto más potente. Al llamar a este ángel de Dios su Goel, Jacob está confesando que él mismo estuvo cautivo de sus propios errores, de sus miedos y enemigos, y que fue rescatado, comprado de vuelta y liberado no por su propia astucia, sino por la intervención directa de la gracia protectora de Dios. Es asombrosa la evolución del personaje, la evolución espiritual de este hombre al llegar al final del camino. Pasó de ser un joven suplantador que engañó a su padre a ser un anciano que confía totalmente en la providencia. Ya no se fía de sus trampas. Ha aprendido la lección por las malas. Momento económico e institucional en Egipto, en la zona de Gosen. Tienen comida asegurada en medio de una hambruna espantosa y gozan de la protección total del Estado a través de José. Humanamente hablando, sería el momento perfecto para echar raíces y asimilarse. El momento ideal, sí. Pero Jacob se niega. Se niega categóricamente. Y esa negativa es una demostración de fe que cruza siglos. Le dice a José, «He aquí, yo muero, pero Dios estará con vosotros y os hará volver a la tierra de vuestros padres». Esa frase es una declaración de guerra contra la comodidad del presente. Jacob sabe perfectamente que Egipto es solo un refugio temporal, no su destino final. Eso es. Está profetizando el éxodo,
Un evento que tardaría cientos de años en materializarse y que requeriría mucho sufrimiento y liberación. La lección teológica que se destila aquí es rotunda. El confort material del presente jamás debe confundirse con el cumplimiento definitivo de la promesa divina. La patria real de Israel está en Canaán, no en Egipto. Y para garantizar que esa promesa quede atada a la realidad física, algo tangible, Jacob añade un último codicilo a su testamento, un regalo extra bastante misterioso para José. Le entrega una porción adicional de tierra, un lugar llamado Siquem, añadiendo esta enigmática frase: la cual tomé yo de mano del amorreo, con mi espada y con mi arco. Y aquí la exégesis entra en un terreno de gran debate. Oh sí, un debate intenso. Porque este detalle histórico choca frontalmente con episodios anteriores de la vida de Jacob. ¿Cómo se explica esta supuesta conquista armada? Es uno de los grandes misterios literarios y bélicos de este capítulo, sin duda. Para empezar, hay un juego de palabras fascinante en el hebreo. La palabra que Jacob usa para porción o hombro es literalmente Shechem, que es idéntica al nombre de la ciudad de Siquem. ¿Vale? Históricamente, en el capítulo 34, los hijos de Jacob, Simeón y Leví, masacraron a los habitantes de Siquem tras la violación de su hermana Dina. Pero fue un acto de violencia despiadada que el propio Jacob condenó con horror en su momento. Entonces, ¿cuándo conquistó Jacob Siquem con espada y arco, si él mismo repudió esa violencia? Ahí está el dilema, y los eruditos se dividen. Algunos proponen que hubo una batalla posterior, no registrada en los textos principales, donde Jacob tuvo que defender esa zona de los amorreos. ¿Una especie de hueco en la historia escrita? Exacto. Pero otros sugieren una lectura más metafórica o profética. Proponen que la espada y el arco representan el poder de su oración o incluso que apuntan a la futura conquista militar liderada por Josué. Que, por cierto, Josué pertenecía a la tribu de Efraín. Exactamente. Todo encaja a nivel literario. Sea como fuere, Siquem se convierte en el sello final del derecho de primogenitura otorgado a José. Es la garantía tangible del pacto. De hecho, allí es donde los huesos de José serían enterrados generaciones más tarde. Es increíble cómo todo se conecta. Al analizar todos estos estratos, o sea, las adopciones inusuales, las profecías a largo plazo, los juegos de palabras hebreos, surge una necesidad de condensar el valor de todo este material para quienes nos escuchan. Sí, es mucha información. Si nos alejamos de los detalles históricos y miramos el cuadro completo, ¿qué gran lección extraemos de este anciano cruzando las manos en un palacio extranjero? Esto plantea una pregunta importante para cualquier época. Yo creo que la lección fundamental es sobre la naturaleza del legado y la sabiduría. Nos enseña que la verdadera trascendencia no reside en perpetuar burocráticamente las normas rígidas de la sociedad. Como la primogenitura estricta que hemos visto. Exacto. O la mera acumulación de poder material. Dejar un legado valioso requiere saber leer el panorama general. Leer el movimiento sutil de los propósitos divinos que casi siempre resultan incómodos y sorprendentes. Rompen nuestros esquemas. Totalmente. Requiere la humildad de aceptar que el orden perfecto que intentamos construir con nuestras manos, al estilo de José organizando minuciosamente a sus hijos frente a la cama, puede ser desbaratado en un segundo por un cruce de manos que no esperábamos. Es una lección sobre cómo la historia que verdaderamente perdura se construye rompiendo las expectativas. Esa lectura es profundamente actual, la verdad. Y para poner el punto final a esta exploración detallada, me gustaría compartir un pensamiento final, una reflexión para que le demos una vuelta. Es una simetría narrativa asombrosa que no habíamos tocado hasta ahora y que le da una dimensión completamente nueva a este relato. Te escucho. Si retrocedemos a los años de juventud de Jacob, a los inicios de su historia, recordaremos que su entrada en escena estuvo marcada por la impaciencia y el engaño. Siendo un joven astuto, aprovechó la debilidad visual, la ceguera de su anciano padre Isaac, disfrazándose para robar una bendición de primogenitura que no le correspondía legalmente. Manipuló las sombras para forzar el destino. Una ironía tremenda. Y ahora, al llegar al ocaso de su vida, nos encontramos ante el reflejo exacto de aquella escena, pero con los términos invertidos. Ahora es él quien es el padre anciano y físicamente ciego. Ahora es él quien tiene frente a sí a dos hermanos esperando una bendición. Es como si la historia se repitiera. Pero esta vez no hay engaño posible en la habitación. Aunque sus ojos ya no pueden ver el mundo exterior, su visión interior es de una nitidez aplastante. No se deja confundir por las maniobras de su hijo José y cruza sus propias manos con una intencionalidad y una verdad absolutas. Sin esconderse. Sin esconderse.
Y esto nos invita a reflexionar y nos obliga a preguntarnos, ¿hasta qué punto los errores colosales, las astucias y las prisas egoístas de nuestra juventud no son un desvío inútil, sino el fuego exacto que nos moldea? ¿Acaso no fue necesario que Jacob experimentara las terribles consecuencias de su propio engaño juvenil durante décadas, sufriendo exilio y dolor, para que, al llegar a la ceguera de su vejez, pudiera actuar con semejante integridad, negándose a perpetuar la mentira y alineándose ciegamente con lo que de verdad importa, incluso cuando sus ojos ya no se lo permiten? Es una reflexión abrumadora sobre cómo incluso nuestras peores fallas pueden estar preparando nuestras manos para bendecir correctamente al final del camino. Es una paradoja literaria y vital deslumbrante. El hombre que engañó a un ciego termina siendo el ciego que no puede ser engañado, y que ve con mayor claridad que todos los videntes de la corte egipcia juntos. Es fascinante observar esto. Y con esta poderosa imagen de un anciano cruzando los brazos frente a la historia, cerramos nuestro análisis a fondo de hoy. Ha sido un placer inmenso compartir esta exploración detallada de los textos. Agradecemos profundamente que nos hayan acompañado en esta inmersión y esperamos que estas reflexiones sigan resonando. Nos encontramos en la próxima conversación para seguir indagando. Hasta pronto.